modelo 2000, modelo 2022, marca Mitsubishi, ¿no? Esa es la obligación principal, entregar el vehículo. Sin embargo, si existe demora en el cumplimiento de la prestación debida por parte del deudor, entonces esto puede acarrear que de manera accesoria el acreedor también puede demandar la reparación de los daños y perjuicios, ¿no? A esto se llama la reparación de daños y perjuicios, pero el acreedor tendrá que demostrar la concurrencia de dos elementos, ¿no? Por un daño, perdón, por un lado, el daño emergente y por otro lado, el lucro cesante, ¿no? Si no logra demostrar estos dos aspectos, no se podría demandar lo que es el cumplimiento de bueno, en todo caso, el cumplimiento, perdón, el resarcimiento de daños y perjuicios. Ok, hasta ahí está comprendido, ¿no? Cuidado, se queden con la duda, por favor. Eh, siempre pregunten si tienen alguna duda, algo que no hayan logrado comprender, ¿no? ¿Y qué es el resarcimiento del daño? A ver si leemos nosotros el artículo 344, si él me puede ayudar a leer, por favor, el 344 del Código Civil. Alguien que tenga en su mano el Código Civil, a ver, que me puede ayudar a leer el 344. No, nadie. Todos están en camita Doctor, todavía. Estamos A buscando ver, todo. del Código Civil dijo, ¿no? Código Civil. Adelante, Ar- Edith, por favor. artículo 344. Resarcimiento del daño. El resarcimiento del daño en razón del incumplimiento o del retraso comprende la pérdida sufrida por el acreedor y la ganancia de que ya ha sido privado, con arreglo a las disposiciones siguientes. Muy bien, muchas gracias, Edith. Le estoy anotando también la participación. Efectivamente, ¿qué dice allí? El resarcimiento del daño, ¿no? Lo que comúnmente en la práctica forense se conoce como el pago de daños y perjuicios. Así lo conocen los abogados y así lo conoce también el público litigante, ¿no? El pago de daños y perjuicios. A ver, dice el resarcimiento del daño en razón del incumplimiento. Aquí hay dos presupuestos. Por un lado, el incumplimiento y por otro lado, el retraso. No olvidemos que la mora es simplemente el retraso. Es decir, no significa que no vaya a cumplir con la obligación. Lo que está diciendo es que no lo cumple dentro del plazo acordado. Decíamos hace rato, era el 15 de marzo. Estamos a 9 de mayo, obviamente que hay un retraso. Suponiendo que hoy cumple con la prestación de vida, aún así ha existido una demora en el cumplimiento de la prestación, ¿verdad? Tenía que haberse cumplido al 15 de marzo. Hoy estamos 9 de mayo. Hay aproximadamente más de 20 días de retraso en el cumplimiento de la prestación de vida. Por lo tanto, va a dar lugar al resarcimiento de los daños y perjuicios, ¿no? Entonces, aquí hay que separar dos aspectos, ¿no? Por un lado, en razón de incumplimiento. Cuando hablamos de incumplimiento, estamos diciendo de que el deudor definitivamente no cumple con la obligación, ¿no? Y en el caso del retraso, ahí estaríamos hablando de la mora, ¿no? Del retraso, de la, de la falta de cumplimiento de la obligación en el tiempo oportuno, ¿verdad que sí? Ahora dice, ¿qué es el resarcimiento del daño? Comprende, dice, la pérdida sufrida por el acreedor. ¿Qué entenderíamos nosotros por pérdida? Por pérdida estamos hablando de aquel detrimento en el patrimonio del acreedor. Es decir, que el acreedor, ¿no? No solamente que ha dejado de percibir, sino que sufre un deterioro, una reducción, una disminución en su patrimonio, ¿no? Y el otro, a esto nos referimos con el daño. ¿Qué se llama eso, compañeros? Hace rato he señalado. Por un lado hablamos de lo que sería, compañeros. Resarcimiento, doctor. No, 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 no.
Decíamos El que daño Doctor, el emergente, lucro doctor. cesante y daño emergente es lo que ha exactamente, mencionado. sí, exactamente, muy bien, excelente. Me alegra mucho que estén atentos. Daño emergente. Ahí estaríamos hablando del daño emergente, ¿no? Que es aquel daño que sufre el acreedor, ¿no? Porque tuvo que venir desde Santa Cruz a La Paz, venir en vuelo en avión, ¿no? O contratar a alguna persona para que venga a recordarle al deudor, señor fulanito de tal, usted tiene una obligación para con el acreedor. Por favor, bajo alternativa de que se le pueda iniciar un proceso civil. No queremos ingresar a un proceso civil por lo que le pedimos. Entonces, ha realizado un gasto adicional el acreedor, ¿verdad que sí? Viene de Santa Cruz a La Paz para decirle pague, ¿no? Y ha gastado ahí pasajes, ha tenido que invertir tiempo que pudo haberle dedicado para realizar alguna otra actividad del cual pudo obtener algún rédito económico. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la pérdida sufrida por el acreedor, ¿no? No tendría por qué haber gastado en esos pasajes, ¿no? Es decir, no tendría por qué haber erogado esa cantidad de dinero si el deudor hubiera cumplido con la prestación acordada dentro del plazo establecido, ¿no? Esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, ahí estamos hablando justamente del daño emergente. Y cuando hablamos y el otro elemento dice, ¿no? Para considerar justamente lo que es el resarcimiento del daño, dice, y la ganancia de que ha sido privada el acreedor. ¿A qué nos referiríamos o a qué estaremos o a qué elemento, perdón, a ver, ¿qué será o a qué se referirá el ordenamiento jurídico cuando dice la ganancia de que ha sido privado? ¿Por algún ejemplo, algo que se les ocurra? Doctor, posiblemente con este dinero, pues, hubiese invertido, ¿no? Y ese Ujú. tiempo pues, también sufre una pérdida, ¿no? Pudo haber obtenido intereses, ¿no? Intereses. Pudo haber obtenido ganancias adicionales al capital. Justamente a eso se refiere. Muy bien, Juan Ángel, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando. Fíjense cómo lo que yo vengo repitiendo a veces hasta el cansancio, digo, para que el resarcimiento del daño y perjuicio sea exigible, tiene que demostrar el acreedor lucro cesante, que sería la ganancia del que ha sido privado, y el daño emergente, ¿no? Que es la pérdida que ha sufrido el acreedor, ¿no? Entonces, cuando nosotros presentamos nuestra demanda ante estrados judiciales, ¿no? Y decimos, hay algunos abogados que, no sé, por inercia, por qué será, pero le ponen, ¿no? Demandan el cumplimiento, por decir, interponen una demanda ejecutiva y ahí abajito, porque no se olviden, el modelo de demanda que les he pasado, casi similar en todos los tipos de procesos, ¿no? En el petitorio vamos a solicito, se intime al deudor para que en el plazo de establecerse por su autoridad, el deudor pague con el pago forzoso de 38,000 bolivianos, ¿no? Y ahí abajito le ponen, sin mayor explicación, dice, más el pago de daños y perjuicios. ¿Sabe qué es lo que va a hacer la autoridad judicial? Ahí va a decir, señor demandante, bueno, no lo dirá en esos términos, pero observará la demanda y dirá que debe aclarar en qué consiste, ¿no? El resarcimiento del daño y perjuicio o demuestre, ¿no? Cuáles son los elementos, ¿no? Por los cuales se está exigiendo el resarcimiento del daño y perjuicio. Y a veces como no han comprendido esa clase, justamente no han asistido, entonces dicen, no, en cuanto a la solicitud del resarcimiento del daño y perjuicio, retiro dicha pretensión. ¿No? Todo porque no saben explicar. Si nosotros sabemos explicar y comprendemos a cabalidad en lo que consiste el daño emergente y el lucro cesante, pues le vamos a poder explicar al juez de qué manera es que el acreedor, ahora demandante, ha sido, ¿no?
privado de la ganancia al cual tenía derecho y de qué manera ha perdido o ha sufrido detrimento en su patrimonio, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez en relación a este punto, por favor? No, nada, ¿no? Ok. No se vayan a quedar con la duda, por si acaso. Ahora, vamos a ver lo que es el daño previsto, ¿no? Estaba Edith con su código. Estimada Edith, por favor, ¿puedes ayudarnos a leer el 345? Sí, doctor. Artículo 345. Daño previsto. El resarcimiento solo comprende el daño previsto o que ha podido preverse si el incumplimiento o retraso no se debe a dolo del deudor. Muy bien, muchas gracias. Ahí estamos hablando de otro tipo de daño, ¿no? No estamos hablando del resarcimiento del daño, que es diferente, ¿no? Aquí estamos hablando del daño previsto. ¿Qué será el daño previsto? El daño previsto es aquel perjuicio que que pudo haber sido preveído por las partes, ¿no? A momento de la suscripción. Porque no se olviden que en determinados tipos de contratos, o relaciones jurídicas, siempre va a haber el factor del riesgo, ¿no? El riesgo. Por ejemplo, si estamos contratando la producción de 100 quintales de arroz, ¿no? Entonces, esto de una u otra manera siempre va a conllevar un riesgo, ¿no? Tanto para la persona que es la productora, que en este caso va a ser el obligado, y el acreedor, aquella persona que ha adquirido con anticipación la cosecha 2022, ¿no? Entonces, esto puede darse por el hecho de que surjan condiciones ajenas a la voluntad del deudor, por ejemplo, una granizada, algún fenómeno climatológico que pueda echar a perder la cosecha. Entonces, ahí, en este tipo de casos, se puede establecer en el contrato primigenio el daño, ¿no? O la exoneración de responsabilidad. Entonces dice, el resarcimiento solo comprende el daño previsto ahí en el contrato, tal como habíamos estado hablando anteriormente de lo que vendría a ser la cláusula penal, en donde de manera anticipada las partes establecen que en caso de incumplimiento el deudor pagará adicionalmente 2 bolivianos por cada 1.000, por decir, ¿no? Entonces, una sanción anticipada que han establecido las partes. Lo propio ocurre en el caso del daño previsto. Las partes pueden establecer, ¿no? En el caso de que por alguna situación ajena a la voluntad del deudor, no pudiera hacerse efectiva el cumplimiento de la prestación debida, el deudor deberá pagar o deberá realizar esto o aquello, ¿no? Entonces ya se ha previsto el daño. Entonces, en este caso, no va a ser necesario acudir al órgano judicial para pedir, ¿no?, el resarcimiento del daño y perjuicio, porque ya se ha previsto por parte de los sujetos, ¿no? En este caso, del sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Entienden? Doctor, perdón, A ver, adelante. estamos en el tema 7, ¿no? Incumplimiento de las obligaciones, ¿verdad? Creo que el tema No. 8 no lo ha subido todavía a Classroom, doctor. Ay, perdón, mil disculpas, sí, se me fue. Ese es estamos hablando del tema número 8, miren. A ver, voy a exhibir. Ahí está, es el tema número 8. Les pido mil disculpas, no alcancé, bueno, no, se me fue. Pensé que lo había subido, como veníamos avanzando a la próxima. Pero en cuanto termine la clase, por favor, lo subo. Mil disculpas, reitero. Ya está el tema completo, el tema número 8, ya. Les pido disculpas, Juan Ángel, y a todo el paralelo, por favor. Esta vez se me escapó. Bueno, suelen ocurrir. Pues de alguna manera subsanaremos este inconveniente. Eh, sí, ¿alguna pregunta tal vez?
Entonces está comprendido, ¿verdad? El daño previsto es igual que la cláusula penal, reitero. En la cláusula penal, las partes de manera anticipada dicen, si el deudor no cumple con la prestación debida dentro del plazo acordado, entonces pagará, por decir, 5 bolivianos por cada 1.000 bolivianos o 2 bolivianos por cada 1.000 bolivianos. Entonces la sanción, no, que convencionalmente ambas partes, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, acuerdan, establecen de manera voluntaria, sin la intervención de la autoridad judicial y sin que el deudor, perdón, sin que el acreedor tenga que estar solicitando ante la autoridad judicial el pago, ¿no? Del perjuicio provocado por el retraso o el incumplimiento. Y lo propio ocurre en el daño previsto, es decir, que las partes, ¿no? Acuerdan voluntariamente qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Cuál va a ser el resarcimiento por parte del deudor si es que no se cumpliera con la prestación debida. Vamos al artículo 346, por favor. Alguien que esté con su código, por favor. Doctor, 346. Sí, adelante, doctor, por favor. Adelante. artículo 346, daños inmediatos y directos. Aunque haya dolo del deudor, el resarcimiento no debe comprender en cuanto a la pérdida experimentada por el acreedor y la ganancia de que ha sido privado, sino lo que sea consecuencia inmediata y directa del incumplimiento. Ajá, muy bien, muchas gracias, Hugo. Oscar, perdón, te estoy cambiando de nombre. Es que tienen las voces similares, ¿no? Decimos entonces, el artículo 346 nos habla de los daños inmediatos y directos, ¿no? Y esto es importante que lo comprendan porque también en muchos casos la autoridad judicial suele observar cuando uno hace la demanda, ¿no? Sobre todo en el petitorio, ¿no? Señale cuál es la petición mediata y inmediata. ¿Por cuál va a ser la petición inmediata o inmediata? Bueno, y con este artículo vamos a comprender a qué se refiere aquello. Dice, aunque haya dolo. Cuando hablamos del dolo del deudor, es la actitud intencional, deliberada por parte del deudor en no cumplir con la obligación, ¿no? Hasta ahí se comprende eso. Aunque haya dolo del deudor, dice, el resarcimiento no debe comprender en cuanto a la pérdida experimentada por el deudor y la ganancia de que ha sido privado, sino lo que sea consecuencia inmediata y directa del incumplimiento. Es decir, que el acreedor no puede exigir, señor juez, yo tenía que haber otorgado ese monto de dinero a una tercera persona y tenía que haber obtenido, por decir, tenía que haber, al deudor le he otorgado al 1% de interés, pero había esta otra persona que a quien tendría que haber otorgado el préstamo al 3%, por lo tanto me ha provocado este daño. No. Dice la ley, en ese sentido también es bastante interesante este artículo, que es un mecanismo de defensa del deudor, ¿no? Porque dice que el deudor no puede exigir el cumplimiento, ¿no? Es decir, el resarcimiento del daño experimentado o la ganancia al que ha sido privada, sino solamente aquella que es consecuencia inmediata y directa del incumplimiento por parte del deudor. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente puede exigir aquello, ¿no? Aquel daño real, efectivo, que es consecuencia directa como consecuencia del incumplimiento del deudor. Es decir, a ver, en el ejemplo que poníamos hace rato, el acreedor que vive en Santa Cruz tuvo que venir a La Paz, ¿no? Solamente puede exigir la devolución de los pasajes, pero no podría exigir, ¿sabe qué, señor juez? Me he hospedado en el hotel tal de 5, no, un hotel de 5 estrellas, tuve que almorzar esto, aquello.
¿Por qué no podría exigir estos gastos? Porque igualmente, ya sea en Santa Cruz o en La Paz, él tuvo que alimentarse o tendría que haberse alimentado y cubrir sus gastos de alimentación. Por lo tanto, no puede exigir, ¿no?, este tipo de la reparación de estos gastos que son normales, que hubiera realizado, ya sea que esté en La Paz o en Santa Cruz, ¿no? Entonces, eso. Y en el caso ahí hablamos de la ganancia que ha sido privada. Bueno, solamente de la ganancia que ha sido privada. No, no puede, reitero, exigir, señor juez, tenía que haber o realizado, tendría que haber otorgado el préstamo a una tercera persona o te podría haber realizado esto. Ya estaríamos ingresando al ámbito de la subjetividad, ¿no? Tiene que ser objetivo, ¿no? Objetivo. Es decir, el resarcimiento del daño y perjuicio tiene que ser en la misma proporción, ¿no?, del daño que ha sufrido y no más allá de eso, ¿no? A eso se refiere entonces en el caso del artículo 346. Ahora, por favor, le voy a pedir a alguien que también me ayude a leer el artículo 347. Adelante. Alguien que no haya Doctor, participado. Sí, adelante, por favor. doctor, aquí está. Sí. Artículo 347. Resarcimiento de las obligaciones pecuniarias. En las obligaciones que tiene por objeto una suma de dinero, el resarcimiento por el retraso en el cumplimiento solo consiste en el pago de intereses legales desde el día de la mora. Esta regla rige aun cuando anteriormente no se hubieran debido intereses y el acreedor no justifique haber sufrido algún daño. Si antes de la mora se debían intereses en medida superior a la legal, se deberán los intereses moratorios en la misma medida siempre que se encuentren dentro de los límites permitidos. Muy bien, muchas gracias, Maribel. A ver, ¿qué está diciendo esto? Aquí está hablando de las prestaciones que tienen por objeto eh, sumas de dinero, ¿no? Sumas de dinero. Entonces dice el resarcimiento por el retraso en el cumplimiento solo consiste, dice, en el pago de los intereses legales. Recordaremos que son los intereses legales. A ver, por ahí algún distraído. Es que tenemos que saber identificar cuáles son los intereses legales y cuáles son los otros tipos de interés. A ver, señorita Gisela Rojas. Señorita Gisela, ¿cuántos tipos de interés conoce usted? Gisela. Doctor, hay dos tipos de intereses. Sí, Maribel. Adelante, Maribel. Yo sé que usted es una de las compañeras que siempre está atenta a Interés clases. legal, el interés legal del 3% puede ser mensual No. Ahí te estás y del aplazando, Maribel. 6%. Hay dos tipos de intereses, doctor, interés legal y Ya. uno convencional, pero Ya. le estaba explicando primero el interés legal. No. Estabas ingresando en un error, por eso el interés legal. A ver, dime, ¿cuál es el interés legal y cuál es el convencional? Maribel. Maribel, ¿tienes el micrófono apagado? Maribel. Creo que se enojó, Maribel. Maribel. O yo Se ha tengo el micrófono. Creo que desmayado. se enojó. No. Creo que se enojó. Bueno, a ver, vamos a reiterar. El interés legal es aquel establecido por la ley y su compañera Maribel decía es el 6% anual. Efectivamente, el 6% anual cuando no se hubiera establecido por las partes, ¿no? Es decir, cuando no está en el contrato, ¿no? En el contrato no está establecido el interés. En ese tipo de casos, previa constitución de la mora, se puede exigir un interés anual del 6%, ¿no? Y el interés convencional es aquel acordado voluntariamente por las partes,
¿no? Es decir, que Maribel y mi persona, suponiendo que tengamos una relación contractual por préstamo de dinero, entonces vamos a decir, como usted es una estudiante aplicada, mire, le voy a otorgar el préstamo al 0.5% mensual. O podemos decir, o ella dice, no, le presto dinero, pero al 3% mensual, ¿no? Se puede acordar cualquier tipo de interés es decir, eh, con un tope máximo del 3% de manera mensual. No se puede ir más allá del 3% porque ya estaríamos ingresando al ámbito del anatocismo, y el anatocismo es considerado como un tipo penal, ¿verdad? Entonces, regresando al análisis del artículo 347, decíamos, ¿no?, que en las obligaciones que tienen por objeto una suma de dinero, el resarcimiento por el retraso en el cumplimiento solo consiste en el pago de los intereses, ¿no? En el pago de los intereses legales. ¿Qué quiere decir intereses legales? A ver, interpretaremos esta parte. Está diciendo que si no se hubiera establecido, ¿no? Si no se hubiera establecido un interés, o si es que se hubiera establecido, entonces ahí estamos diciendo que solamente va a corresponder en el pago de los intereses y no va a dar lugar al pago del daño emergente, ¿no? Que como ocurre en el resto de las otras obligaciones. En el caso de las sumas de dinero, solamente va a dar lugar al cobro de intereses legales desde el día de la mora. ¿Y cómo se constituye la mora? Hemos dicho, a ver, pregunta para todos. ¿Cómo vamos a constituir la mora? A ver, por ahí preguntaré a alguien, algún distraído. Señorita Pamela, ¿cómo vamos a constituir en mora al deudor? ¿O cuál es el proceso que se sigue para constituir en mora al deudor? No, nadie. A ver, para cualquiera la pregunta. Compañeros del paralelo tercero D, díganme cómo se hace, cuál es el procedimiento que se sigue para constituir en mora al deudor. No se olviden que además es un trabajo que les he delegado, que está en la A través plataforma. de un requerimiento judicial, doctor. Muy bien, a través de un requerimiento judicial. Esa es una manera, muy bien. ¿Cuál sería la otra? Judith, te estoy anotando la participación. Judith Machaca, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? A ver, ¿cuál es la otra manera de constituir en mora al deudor? Compañeros, señoritas, jóvenes, no se olviden, por favor, hacer el memorial, y justamente la tarea consiste en eso, constituir en mora al deudor. ¿Cómo vamos a hacer? Judith dijo mediante un requerimiento fiscal. Efectivamente, esa es una de las maneras en las que se puede constituir en mora al deudor. La otra manera, a través de un acto semejante, ¿no? Puede ser en este caso a través de una carta notariada en el cual le vamos a, eh, podemos pegar en la puerta del deudor, o en su caso entregarle a través de un funcionario notarial, ¿no? Haciéndole conocer que el deudor debería cumplir con la prestación debida dentro del plazo prudente de 10, 15, eso ya es de acuerdo a la liberalidad del acreedor, ¿no? Sin embargo, una especie de intimación, ¿no? Por el cual le decimos al deudor que cumpla con la obligación debida y que lo haga dentro de un determinado plazo, bajo alternativa de iniciársele un proceso judicial en caso de incumplimiento. Ahí estamos, esa es la manera en la que se constituye la mora. El trabajo que yo les estoy delegando no es por la vía notarial. Cuidado, alguien me haga una carta notariada. Bueno,
Excepcionalmente, si es que no se puede, les aceptaré, pero yo lo que quiero es que me hagan un memorial, ¿no? Un memorial por el cual soliciten a la autoridad judicial se pueda constituir en mora al deudor, ¿ya? Entonces dice, ¿desde cuándo va a empezar a correr los intereses? Desde el día en que el deudor quede constituido en mora. Dice, estas reglas rige aun cuando anteriormente no se hubieran debido intereses, es decir, que no se hubiera acordado en el documento primigenio, ¿no? En el documento primigenio algún tipo de interés y el acreedor no justifique haber sufrido algún daño. Es decir, independientemente si el deudor ha sufrido daño o no, ¿no? O que no lo pueda justificar, igual va a imponerse, ¿no? Como una sanción el resarcimiento del interés legal, ¿no? Del interés legal. Ahora, si antes de la mora, si se debían intereses en la medida superior a la legal, ¿cuál es el interés en la medida superior a la legal? A ver, Juan Ángel, la pregunta para usted. Dice, si antes de la mora se debían intereses en la medida superior a la legal, aquí está hablando del interés legal, se deberán los mismos intereses moratorios en la misma medida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué entendemos por esto? Doctor, a ver, debo entender de que ambas partes antes ya han colocado una cláusula de el tipo de interés. En este caso sería, ¿cómo sería? Interés convencional. Convencional, interés Mm, convencional. ya, Ahora, solo que este interés convencional no tiene que pasarse el interés anual como describe la norma. Y si en caso ya se ha estipulado esto antes, ya no puede tener, bueno, en mis palabras lo voy a decir, ¿no? Ya no puede tener derecho a tener un daño emergente, podría decirse así, no sé, en otras palabras, ya no podría pedir resarcimiento, doctor, porque ya se ha estipulado en un artículo el tipo de interés que tendría que cancelar. No sé si me ha explicado bien. a ver, lo que está diciendo más bien esta parte, la última parte del artículo 347 dice, si antes de la mora, antes de que nosotros hubiéramos constituido en mora al deudor, ¿no? Dice, si antes de la mora se debían intereses en la medida legal a la superior, perdón, en medida superior a la legal. El interés legal dice 6% anual, pero voluntariamente, como dices tú, ¿no? Ambas partes han establecido un interés convencional que no tiene que ser superior al 3% mensual, a eso se refiere, ¿no? Entonces, en este caso, el interés moratorio, suponiendo que el interés convencional sea el 2% mensual, entonces dice, el interés moratorio va a ser la misma, se va a establecer en la misma medida, es decir, el interés convencional, 2% más el interés moratorio, ahí estamos hablando como sanción de 4%. A eso se refiere, ¿entienden? ¿No? 4%. Eso es en el caso de que se hubieran establecido intereses en el contrato primigenio, ¿no? En el contrato primigenio hemos establecido un interés del 2%, reitero, ¿ya? Mensualmente. Eso se va capitalizado, es decir, eso se debe junto al capital, se tiene que cumplir junto al capital porque ha sido un interés acordado voluntariamente por las partes. Ahora, la sanción por el retraso se denomina interés moratorio, ¿no? Interés moratorio. Dice que el interés moratorio será en la misma medida, es decir, en el mismo monto que el convencionalmente acordado por las partes. Ahí estamos hablando que será otros 2%, más el 2% que anteriormente se había acordado, ahí estaríamos hablando del 4%, ¿verdad? A eso me refiero, estimados compañeros. ¿Está comprendido esa parte, verdad? Doctor, perdón. Sí, adelante.
No sé, no la entendí bien, no sé si mis compañeros lo han entendido, no sé si, a ver, A ver. dice, ¿cómo me explico? El 4, cuando se hace el contrato convencional, Ujú, ya, entonces, en otras palabras, no tiene que exceder el 6% anual, ¿verdad, doctor? Si en caso, mm, si en caso, digamos, yo con usted hago un contrato ujú, y pongo en un artículo, qué sé yo, y me excedo el 6%, ya no sé cuál monto será, digamos, usted me tiene que pagar, qué sé yo, 100 bolivianos más y todo, pero excedo el 6% anual, doctor. En este, en este caso, eh, estoy cometiendo lo que dijo usted, el anatocismo, eso, doctor. O en ese artículo tendría que colocar una cláusula menos a ese 6%. ujú. A ver, muy bien, gracias por la pregunta, Juan Ángel. Aquí hay que aclarar dos situaciones. Uno son los intereses legales. El interés legal, reitero, es el 6% anual, anual. Por lo tanto, es mucho menos que el interés convencional. El interés convencional está permitido a el 3% mensual. Si multiplicamos 3 por 12, ¿cuánto sale de intereses? Ahí estamos hablando de ¿cuánto sale eso? 3 por 12, 36. efectivamente, es el 36% estaríamos hablando si cada mes nosotros le cobramos el interés. Ese es el límite permitido, el 3%, ¿no? De manera mensual. A eso más bien se refiere y no al interés legal. El interés legal como máximo es del 6%, pero anual. Por cada año de retraso, el deudor solamente pagará el 6%, ¿no? El 6% anualmente. En cambio, cuando establecemos, en este caso, intereses convencionales, ya sea que sea del 1% o sea el 2%, fíjense, si establecemos el 2% mensual por 12, eso viene siendo 24%, ¿no? 24% de interés al año, ¿no? Entonces, a eso me refiero en el caso de que en esta parte, el 347 nos dice, si antes de la mora, nosotros cuando hemos celebrado el contrato, ¿no es cierto? El contrato primigenio por el cual Juan Ángel y mi persona, ¿no? Hemos celebrado un contrato de préstamo de dinero por 5,000 bolivianos, por decir, ¿no? Y dice, como Juan Ángel es mi amigo, ya te voy a prestar al 1,5%. Listo, al 1,5%. Ese es el contrato, ¿no? 10 por 2 años. ¿Cuánto sería? Por eso que la materia de obligaciones a veces involucra bastante matemáticas. A ver, multiplicaremos cuánto sale el interés anual estableciendo bueno, no se les voy a complicar por 1,5%, mejoraremos por 2% para que lo calculen rapidito. A ver, hagamos ese ejercicio en sus equipos, en sus computadoras, en el móvil. A ver, si es 2% mensual, ¿cuánto es el interés anual? 24%, doctor. Ya, es el 24, pero yo estoy hablando de 5,000 bolivianos, calculando el interés de 5,000 bolivianos. 5,000 bolivianos es el monto del préstamo. Se ha establecido a un interés del 2%, ¿no? Mensual. ¿Cuánto será el 2% de 5,000? 200, doctor. 200 bolivianos. Ya, estoy confiando en usted. 200 por 12, ¿cuánto sería? 2,400. 2.400.
2.400. De 5.000 que debía Juan Ángel, va a terminar pagando 7.400, ¿no? Es lo que debería pagar. Si existe retraso o en el cumplimiento de la prestación, entonces yo podré exigir, o normalmente por acuerdo de partes, eso es lo que me adeuda Juan Ángel, ¿no? 7.400 bolivianos. Ahora, como existe este retraso, dice la ley, ¿no? El interés moratorio será el mismo, la misma cantidad que se hubiera acordado voluntariamente por las partes. Y como Juan Ángel y mi persona hemos acordado voluntariamente que el interés mensual, ¿no? Por concepto de la deuda es el 2%, entonces como hay retraso, entonces yo tengo derecho de exigir, ¿no? Que se me pague como interés moratorio. Ojo, no como un interés convencional ni un interés legal, sino interés moratorio estoy hablando. Como interés moratorio, ¿no? Otros 2%, es decir, el mismo monto que hemos acordado con Ángel por interés convencional. Entonces, ahí tendremos que sumarle otros 2.400, ¿no es? ¿Cuánto sale? 7.400 más 2.400. Estamos hablando de 9.800, ¿verdad? 9.000 bolivianos, sí. 9.800. Es lo que me adeudaría Juan Ángel si es que ha incurrido en el retraso, ¿no? En el retraso en el cumplimiento de la obligación. Eso lo podré exigir siempre y cuando aquí en el contrato diga que al solo incumplimiento de la, de la prestación, el deudor automáticamente se constituirá en mora. Si no está establecido la mora de manera automática en el contrato, entonces, como hemos estado hablando con ustedes, tendré que hacer un proceso, ¿no? Previo en el cual voy a constituir en mora al deudor, ¿ya? Y recién desde ese momento, desde el momento en que ha sido constituido en mora el deudor, podré exigir, ¿no? El pago de los intereses moratorios. Ahora sí me entienden. Wow, ahora sí, doctor, gracias. No, porque los demás han entendido, ¿no? Doctor, Por favor, sí, adelante. Adelante, doctor, adelante. Sí, el adelante, dos por por favor. ciento de 5.000 es 100 bolivianos, doctor. Usted me ha dicho que era 200, así que Sí, para corregir, para ya, corregir. ya. Sí, Entonces estaríamos hablando de 1.200, ¿no? Perdón, sí, de 1.200, ¿verdad? 1.200. Y en total, más el interés moratorio, debería 7.400 al año, ¿no, Juan Ángel? Muy bien, gracias por la aclaración. ¿Alguna pregunta? Doctor, Edith, una pregunta. sí, sí, adelante, por favor. Cuando se constituye en mora, entonces Ujú. siempre se va a hacer la sumativa de ambos intereses. Si en el caso de que se hubiera acordado el interés convencional, solamente en ese caso. Si no se ha establecido intereses, ahí entonces vamos a aplicar la regla del interés legal. Desde el momento, o sea, vamos a tener derecho de cobrar el interés legal, pero desde el momento en el que constituyamos en mora al deudor, ¿ya? Y ahí se aplicará el 6% anual. El 6% anual, que es mucho menos, ¿no? Suponiendo, a ver, de 5.000 bolivianos sacaremos el interés legal. Ayúdenme, por favor. ¿Cuánto sale el interés legal? De 6%. Es decir, de 5.000, el 6% que es anual. ¿Cuánto sale, compañeros, señoritas? Ustedes que son expertos en matemáticas y por eso estudian Doctor, buen derecho. día. Es 300, doctor. ¿Al año o al mes? Sí, ¿Al 300 al año? año. Sí, doctor. Al año. Entonces, fíjense que es mucho menor, ¿no? Ahí solamente yo tendré derecho de cobrar 5.300 bolivianos, ¿no? Es muy bajito el interés, el 6% anual, después, bueno, ¿no? Y por eso es recomendable siempre, en el caso de que tú seas el acreedor, de otorgar préstamo con un interés convencional y no esperar a que la ley te aplique el 6% legal, ¿no?
Muy bien, espero que ahora sí esté comprendido. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, les recomiendo siempre no quedarse con esa duda, porque si no, de nada sirve, ¿no? Porque vamos a estrados judiciales y la verdad a veces dicen, pero a esa clase no he asistido, doctora, y siempre me dicen mis ex estudiantes, algunos colegas abogados, bueno, que no tienen esta dificultad de no poder obtener estos resultados, ¿no? O con no saber establecer cómo se hacen estos cálculos, ¿ya? Muy Doctor, bien. buen día. Sí, adelante, Hugo, adelante, por favor. Listo. Buen día, compañeros, compañeras. Una consultita, doctor. Este, eh, esta mora de 2% que se puede aplicar, ¿de cuánto tiempo, doctor? Si, no sé si es un día, 2 días, un mes, medio año, un año. ¿Cómo se define, doctor, esa parte del tiempo de mora? Ah, ya, interesante pregunta. A ver, ya. A ver, vamos a establecer que haya una mora de 5 meses, ¿no? De 5 meses, entonces se tendrá que calcular por 5 meses, ¿ya? Por 5 meses. Si es un año y medio, un año y medio. Si es 2 años, 2 años. Mucho depende del tiempo el tiempo de retraso que tenga el deudor, ¿no? Así es simple. No hay mucha complicación en eso. Es decir, se va a cobrar el interés moratorio por todo aquel tiempo del retraso, ¿no? Ahora, me imagino que su pregunta va en el siguiente sentido. Si es que no se ha acordado voluntariamente la mora o no se ha, en el contrato no dice que el deudor con el solo vencimiento del término se va a constituir en mora automática, entonces los intereses moratorios empezarán a correr desde el momento en el cual nosotros hayamos constituido, ¿no? En mora al deudor, ya sea por un requerimiento fiscal, perdón, por un requerimiento judicial, ¿no? O por intimación análoga, es decir, en este caso por una carta notariada o por algún otro documento por el cual, ¿no? Se le diga al deudor que debe cumplir con la obligación de vida dentro de X o Z plazo, bajo alternativa de declarársele en mora. Desde ese momento recién empezamos a contar el interés o tenemos derecho de exigir de cobrar el interés moratorio. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, seguimos avanzando. Dice, el retraso en el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias, ¿no? Eh, En el caso del incumplimiento de las obligaciones pecuniarias, como hemos dicho, no puede dar lugar justamente al resarcimiento del interés moratorio que acabo de explicar, ¿no? Entonces, si el deudor no respeta el plazo para realizar la prestación, incumple con la obligación, pues no proporciona, ¿no? Cumplimiento exacto de aquello a lo que se encuentra reatado. Muy bien. ¿Qué nos dice Humberto Brescia a propósito, para respaldar un poquito doctrinalmente lo que venimos conversando? Humberto Brescia dice, el retraso en cuanto tal es un incumplimiento como regla imprevisible en su resultado final, lo que quiere decir que cuando uno celebra un contrato, lo hace pues con la idea de que las obligaciones acordadas por las partes se cumplan tal cual se ha establecido, ¿no? Y si no se la ejecuta, si no se la cumple, ¿no? Entonces ahí estamos hablando eh, de un incumplimiento. Muy bien, vamos a revisar ahora las clases de mora, porque tal vez podemos nosotros concebir a la mora como
como solamente aquel retraso, aquella demora, el retardo en el cumplimiento de la prestación debida. Vamos a revisar las distintas clases de mora que existen desde distintos aspectos, desde distintos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista de los sujetos, ¿no? Porque no solamente hay mora por parte del deudor, también, como hemos visto en clases anteriores, puede existir mora por parte del acreedor, ¿no? Entonces, en este caso, primero vamos a revisar la mora acependi, ¿no? La mora acependi, que es la mora del acreedor, ¿ya? La mora del acreedor se da cuando éste, por distintas razones, por cuestiones por lo general atribuibles a la falta de tiempo, la falta de interés, ¿no? El deudor se niega a recibir la prestación debida, ¿no? Obstaculizando, impidiendo que que el deudor pueda liberarse de la obligación, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer el deudor? Para que no le siga generando mayores intereses, incluso que posteriormente se le pueda pretender exigir el interés moratorio. Entonces, lo que tiene que hacer el deudor es constituir en mora al acreedor para que de esta manera cesen los intereses legales, perdón, ya sean intereses legales, cesen los intereses convencionales y no dé lugar al interés moratorio, porque la mora, el retraso, el retardo en el cumplimiento de la prestación no es atribuible a su persona, sino más al contrario, es una conducta por parte del acreedor, ¿no? Entonces ahí, de esa manera es que el deudor puede también pedir o puede, en este caso, solicitar, ya sea a la autoridad judicial o a través igual, como se lo hace en el caso del acreedor de una carta notariada, de igual manera, el deudor puede constituir en mora al acreedor. ¿Desde cuándo? Desde el día que exista, y esto se va a computar, ojo, tampoco funciona así de manera automática. El deudor no ha querido recibir y bueno, pues listo, él está en mora. No es así de simple y sencillo, sino va a operar desde el día en que exista la oferta de pago seguida de consignación, ¿no? Esto en el caso de las obligaciones o de las obligaciones que tengan que ver con prestaciones, o en este caso obligaciones de dar, hacer, ¿no? Que no sean en dinero, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, yo quiero liberarme de la obligación, entonces hago la oferta de pago seguida de consignación, ¿no? Que tiene que cumplir con todos los requisitos que ya hemos analizado en el tema número 7, ¿ya? Entonces, desde este momento, el acreedor quedará constituido en mora, por lo tanto, el deudor quedará liberado de los intereses moratorios, ¿no? De posibles intereses moratorios o incluso de los intereses convencionales que se haya acordado. Segundo, es que, reitero, bueno, va a dar lugar, reitero, al cese de los intereses y también va a dar lugar a que el acreedor asuma los gastos de conservación del bien consignado. Obviamente que si la obligación consistía en entregar determinados productos, entonces podemos solicitar a la autoridad judicial que se designe un depositario o un consignatario en el caso de muebles o inmuebles, ¿no? Entonces este consignatario pues no va a cuidar a título gratuito los bienes o preservar los bienes que han sido declarados o le han sido entregados en calidad de consignación. Él va a exigir que se le haga una retribución por esa actividad, ¿no? A eso se llama entonces que el acreedor asume los gastos de conservación del bien consignado, ¿ya? 3, el acreedor puede perder el derecho de crédito si la oferta es real o por intimación que es declarada judicialmente, incluso puede dar lugar a la extinción de la obligación. ¿Por qué? Porque no se olviden que en el plazo de 5 años prescribe, ¿no? Prescribe la obligación, ¿no? Prescribe.
el acreedor tiene 5 años para exigir que se le cumpla con la prestación debida. Si no lo hace dentro de ese plazo, indudablemente, pues podría o puede perder el derecho de exigir el cumplimiento de la prestación, ¿no? En eso consiste justamente lo que es la mora acependi o la mora del acreedor. ¿Se entiende? Cualquier duda me lo hacen saber. Bueno, como está comprendido, vamos a ver ahora la mora solvendi. La mora solvendi es lo que ya hemos hablado, creo, a lo largo de toda esta clase. Es el retraso, la tardanza, la demora en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor, ¿no? El retraso culposo por parte del deudor en el cumplimiento de la prestación debida, ¿no? Entonces, ahí hablamos de dos tipos, ¿no? Por un lado, la mora solvendi o mora real. En este caso, el deudor, ¿no? Queda constituido en mora automáticamente cuando en el contrato primigenio, en el contrato inicial, se ha acordado que a solo vencimiento del plazo, el deudor quedará constituido en mora sin necesidad de intimación alguna. Es decir, en nuestro contrato primigenio, nosotros en una de las cláusulas hemos dicho, ¿no? Que que el deudor a solo vencimiento del plazo acordado para el cumplimiento de la presente obligación quedará constituido en mora sin necesidad de intimación o requerimiento alguno. Entonces ahí no necesitamos declarar en mora al deudor. No necesitamos porque como consecuencia de este contrato, el deudor ya está automáticamente constituido en mora, ¿no? El día en que ha vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación. Después existe la mora solvendi ex persona o mora por intimación o requerimiento. Y en este caso, tal como hemos hablado, ¿no? El deudor queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente. Ahí hablamos de una carta notariada, ¿no? De algún otro acto semejante, ¿no? Por el cual le digamos al deudor de que va a quedar constituido en mora si en el plazo prudente de 10 días no nos hace la cancelación del, de la deuda, ¿no? O ejecute la prestación debida. Después algunos autores hablan de la mora contractual. Esto es similar a la mora real porque se acuerda a través de un contrato, ¿no? En una de las cláusulas se establece que a solo vencimiento del plazo el deudor quedará constituido en mora, ¿no? La mora legal. ¿Qué será la mora legal? La mora legal se da cuando el incumplimiento en un tiempo determinado por la ley, ¿no? Es decir, que la ley para el cumplimiento de ciertas obligaciones establece un determinado plazo. Entonces, ahí no va a existir necesidad de constituir en mora al deudor, porque la ley ya establece que se debe cumplir una obligación en determinado plazo. Y si no se lo hace, pues queda automáticamente constituido en mora, ¿no? Muy bien. ¿Qué más en relación a la mora? Yo creo que bueno, con eso estaríamos concluyendo lo que es el tema número 8, que tiene que ver simplemente con la mora, ¿no? La mora que es el retraso, es la demora, ¿no? Injustificada, culposa por parte del deudor, ¿ya? ¿Alguna pregunta tal vez en relación a este tema, al tema número 8, que es relativamente corto? Después ya estaremos ingresando a ver lo que es el tema número 9. Voy a subir este tema por favor a plataforma. Les reitero una vez más las disculpas del caso. Se me fue el detalle este, ¿no? Antes de concluir con la clase, quiero reiterarles que he dejado una tarea en la plataforma de Classroom y es justamente que me hagan un memorial por el cual ustedes soliciten se constituya en mora al deudor. Ese va a ser el primer paso. Después de haber constituido
en mora al deudor, la siguiente tarea será pues hacer una demanda ejecutiva, ¿no? Una demanda ejecutiva por el cumplimiento de la prestación o la prestación de vida, ¿no? Ahí vamos a hacer un otro memorial, ustedes van a hacer una demanda, ¿no? Pero quiero que aprendan a hacer desde estos pasos preliminares, ¿no? Y no irnos directamente a una demanda ejecutiva y listo, sin importar si están aprendiendo o no. No, la idea es que ustedes aprendan pasito por pasito cómo se redacta. Lo primero que hemos practicado es cómo se redacta un memorial, ¿verdad? Muchos han tomado interés y me alegra bastante, ¿no? Pero hay otros que no sé cómo calificar, de verdad. ¿De dónde se han sacado, doctor? ¿Sí? ¿De dónde han sacado ustedes que existe juez instructor? En materia civil no existe juez instructor y algunos continúan cometiendo ese error. Presumo que han bajado ese modelo, ese memorial del internet. No cometan por favor ese error porque la verdad deja mucho que desear, que pese a que reiteradamente, incluso habiendo subido un ejemplo a la plataforma de Classroom, continúen cometiendo este error. Por favor, pongan un poquito más de atención a los que, bueno, obviamente corresponde la recomendación, porque muchos de ustedes, haciendo caso a las recomendaciones, han corregido su trabajo, han hecho un muy buen trabajo en la mayoría de los casos, pero hay algunos compañeros que creo que lo están haciendo simplemente por cumplir y eso no está bien, ¿ya? No me perjudico yo, ¿en qué me perjudico? En nada, sino los que están dejando de aprender, pues son ustedes. Entonces, la tarea es hacer un memorial por el cual van a solicitar la constitución de mora del deudor, ¿ya? Listo, estimados compañeros, por hoy vamos a quedar en esta parte. Nos estamos viendo el próximo viernes, ya para Doctor, ver. una Sí, pregunta. Edith, adelante. En la tarea que tenemos que hacer, doctor, ¿se mantiene lo que es el juzgado público civil comercial de turno? Sí, no. ¿Seguimos presentando ante esa autoridad? Sí, 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 obviamente que sí, porque esta es una diligencia preparatoria, no sabemos a qué juzgado se va a destinar, por lo tanto, sí, una vez que ya tengamos porque el juez que va a conocer la constitución en mora, que es una diligencia preparatoria, es la misma que va a asumir competencia en la futura demanda ejecutiva, ¿de acuerdo? Y ahí cuando ya usted plantea su demanda ejecutiva, obviamente, pues ya vamos a señalar de acuerdo al sorteo, el nombre del juzgado, el NUREG, todos los otros detalles. ¿De acuerdo? Bien, Gracias, doctor. compañeros, no se preocupen. Muy bien, estimados compañeros, que tengan un excelente día. Nos vemos el día viernes. Ya, hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, doctor.